Gane quien gane el plebiscito constitucional, lo único cierto es que tendremos un país dividido. Y un país dividido no se une porque hay declaraciones de buena crianza o políticamente correctas, de esas que dejan tranquilo a todo el mundo, o aquellas que guardan la mugre bajo la alfombra. No. La división es tan grande que esta es una falla estilo capa tectónica que choca una contra otra, de esas que provocan movimientos telúricos. Lo que ocurre es que el país está profundamente dividido entre dos modelos de sociedad. Voy a repetir lo que ya dije. El 11 de septiembre de 1973 se produjo una revolución y ahora hay otra revolución. Las revoluciones son procesos compuestos por varios episodios. En este caso, saltarse los torniquetes del metro, que fue una chispa en medio de los explosivos acumulados, la violencia de los incendios, los carabineros intentando reprimir con torpeza, totalmente superados, el acuerdo por la paz, el plebiscito de entrada, la elección de los constituyentes, la campaña plebiscitaria, la elección publicitaria de ahora y todo lo que seguirá, todos son episodios de un proceso revolucionario, porque lo que marca una revolución es la violencia, una victoria cultural de un sector, un cambio de dirigentes por otros, un cambio normativo, o sea, de las reglas del juego, y una redistribución del poder. Y esto en Chile, a mi juicio, es imparable, y será ahora o más tarde. Y desde ese punto de vista, el plebiscito, en caso de ganar el rechazo, será solo apretar el botón de pausa. Y la pausa es eso, un espacio temporal relativamente corto. La disputa por la hegemonía cultural, que ganó la derecha en 1973 y se reafirmó con la caída del muro de Berlín, hay un segundo tiempo en el que la izquierda chilena de raigambre marxista perdió su referente. La batalla cultural de ahora la perdió la derecha hace rato. No vamos a hablar de lo que todos sabemos. La disputa política es por esencia cultural y de hecho ya la derecha abandonó su más caro principio, que es el principio de la subsidiariedad, por el del Estado Social de Derechos. O sea, aquí hay una victoria sonada de la izquierda. Ese asunto de que en caso de ganar el rechazo es una simple pausa, lo podemos explicar de otra manera. El apruebo está con un inmenso lastre. Ese lastre fue el espectáculo que dio la convención, con la pifia a la canción nacional y a la bandera incluida. Lastre fue Elisa Loncón y su falso tono indígena, novedad para muchos. Y lastre fue Rojas Vade. También lastre fue el votante que ejercía su derecho a sufragar mientras se higienizaba, o la altanería de Fernando Atria. Lastre es en muchos aspectos el texto constitucional, con asuntos que provocan un rechazo transversal, como la plurinacionalidad, los indeterminados territorios autónomos, el autogobierno en esos territorios, la posible existencia de dos sistemas de justicia distintos, o para muchos, la libertad en materia de aborto. Y lastre ha sido el gobierno, con sus muchos errores y volteretas, en solo 6 meses en el poder, gobierno que está en plena campaña. Cualquier opción con estas circunstancias, con estos lastres, estaría hundida, sin posibilidad alguna. Si gana el apruebo, la victoria será merecidísima. Y si pierde el apruebo, la verdad es que es una minoría circunstancial, lastrada, pero en verdad, sin esos pesos, sería una mayoría clara. Es verdad también que el texto es excesivo. Lo que pretenden Gabriel Boric y el Frente Amplio, Guillermo Tellier y el Partido Comunista, el Partido Socialista de Elizalde, el PPD de Natalia Piergentili y hasta lo que queda de la democracia cristiana de Felipe del Pin es, según todos ellos dicen, terminar con el modelo neoliberal. Lo han declarado expresamente. Lo que ocurrió es que la convención estuvo compuesta de los llamados colectivos, muchos con intereses identitarios. Dicho en términos coloquiales, se les pasó la mano, porque si solo le hubiesen metido mano al sistema político, como lo hicieron, sin llegar a los extremos de la plurinacionalidad o del aborto o de los sistemas de justicia múltiples, habrían ganado el plebiscito con holgura. Y como el sistema político está con fallas bien estructurales en cuanto a controles y contrapesos, podrían haber gobernado, porque habrían ganado, por muchísimos años y haber hecho desde el poder, detentando sin competencia los cambios que quieren hacer.
la plurinacionalidad, nombrar a los jueces ordinarios y constitucionales, dominar ampliamente la economía, expandir el Estado y hasta ejercer cierto control sobre los medios de comunicación. Lo tenían todo a mano. El poder marea, y cuando se tiene casi absolutamente, como ocurrió en la convención, marea absolutamente. Se pierde el cálculo, se pierde la perspectiva. Nunca la izquierda tuvo la oportunidad de modelar el país a su soberano antojo. Nunca el Partido Comunista había tenido tanto poder. Si gana el rechazo, nunca habían tenido la victoria tan a la mano, casi en un puño cerrado y se les escapa. El error de cálculo, si gana el rechazo, habrá sido histórico. En este caso habrá mucha búsqueda de culpables, pero en todo caso, cuando el país está tan dividido y con los jóvenes mayoritariamente en favor de una opción, la posible derrota yo diría que no es absoluta, es solo una oportunidad perdida, una oportunidad muy importante, como decíamos, pero solo eso, porque habrá otras. Los datos que existen hasta el momento, las percepciones, y espero ser lo suficientemente claro, es que la opción del rechazo está con ventaja. El apruebo da la impresión que ha mejorado, principalmente porque ha tenido el dominio de la calle, pero el rechazo aparece como retraído desde ese punto de vista, ensimismado, algo somnoliento, pero lo que percibimos es que el rechazo sigue arriba en las preferencias. En vista del desastre de imagen de la convención, el presidente Gabriel Boric decidió, todos lo sabemos, liderar la campaña. Para la historia quedará su intervencionismo nunca visto. Es verdad que antes ha habido intervencionismo, lo practicaron Frei, Lagos y Bachelet, en especial cuando lanzaban proyectos de ley muy populares a última hora en medio de la campaña. Pero lo ocurrido ahora, con un presidente jefe y líder de una campaña, es nuevo. Basta ver la agenda de los últimos 2 meses del presidente para que no quede duda alguna. La explicación de que el presidente está todos los días dedicado a una campaña de información informativa en persona, como si fuera un derecho personalísimo, indelegable, ha sido infantil. Para la historia quedará el silencio de la Contraloría. Y aquí, si me permite, voy a hacer un paréntesis explicativo. La Contraloría hizo un gran lobby en la convención para que no se la tocara como a una dama antigua, ni con el pétalo de una rosa. Mientras tantas instituciones salían trasquiladas, ella, la Contraloría, salió indemne de Frentes Amplios y del Partido Comunista, de entre los grupos identitarios, de mapuches y de un largo etcétera. Todo tiene su precio y para la historia quedará su inacción ante el intervencionismo evidente. Termino el paréntesis. Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejos reiteraron una y otra vez que el programa de gobierno solo era posible con el texto constitucional que se propone. Eso es verdad porque lo que desean no es el establecimiento de un programa de gobierno, sino la instauración de un régimen, una sucesión de gobiernos del mismo signo bajo amparo constitucional para establecer un rebaraje del poder y una nueva realidad cultural, social, económica, jurídica, que sea impermeable a un gobierno de otro signo. Dicho en términos simples, si por alguna casualidad gobiernan otros, para ellos será como pellizcar un vidrio, porque todo estaría armado, sellado, clausurado. La reciente declaración del ministro de Hacienda, que dijo que en caso de rechazo serán las reformas tributaria, previsional y otras de este gobierno, porque la actual Constitución lo permite, es esencialmente cierto, pero el ministro Marcel, para su desgracia, no alcanza a captar el verdadero sentido del triunfo del apruebo, o no desea que se sepa, que es la otra posibilidad. Son tan inmensamente altos los frutos que brindaría el apruebo que a Gabriel Boric le dio lo mismo la presidencia a la que se debe o poner en juego incluso su propia presidencia. El problema es que el deterioro de Boric ha sido muy grande en poco tiempo. Usted se imagina, cierre los ojos, usted se imagina el Boric de los primeros 30 días como jefe de campaña del apruebo, gana esa opción, evidente. Si gana el rechazo, deberá dar gracias a los errores del gobierno, a las promesas no cumplidas como no aplicar la ley de seguridad del Estado, desistirse de las querellas para después invocar esa misma ley.
prometer que no va a aplicar el estado de emergencia en el sur y después invocar el estado de emergencia, estar por los retiros de los fondos de las AFP, para después no estar a favor y después estar, pero por un retiro acotado que no funcionó, o cuando condena la violencia en contra del hermano, algo que debemos hacer todos, pero intenta al mismo tiempo indultar a los que agredieron a otros, o cuando dice que lo de Yaitul, que reivindica atentados, son solo declaraciones para luego querellarse por esas mismas declaraciones. O cuando se compromete que no habrá cargo de primera dama y ahora Irina Caramano se pasea por el país con fondos públicos, pero sin una agenda pública. No sabemos las actividades que realiza día a día. Gabriel Boric es un aval importante del apruebo, pero sus continuos errores, acompañados de los cometidos por Isquia o por Giorgio, son también un lastre. Sin ellos, el apruebo tendría una holgura importante en la ciudadanía. Y si gana el apruebo, todos sabemos lo que va a ocurrir, ya que hay más de 50 artículos transitorios que regulan el aterrizaje del texto constitucional. Hay muchas normas que rigen in actum, apenas se publique el texto en el diario oficial. Por ejemplo, de inmediato pierde competencia el Tribunal Constitucional para conocer nuevas causas judiciales. Si gana el apruebo, viene el repliegue de la derecha que se atrincherará en una institución que será considerada totalmente, conquistada totalmente, que es el Senado, que va a desaparecer. Y los empresarios deberán someterse a las nuevas reglas del juego o simplemente desistir. Y se asentará una nueva élite, que es una nueva clase gobernante. Y si gana el rechazo, será una derrota personal de Gabriel Boric, del Partido Comunista, del Frente Amplio, del Partido Socialista, del PPD, de la ADC, del PIN, de Proboste y Buenchumilla. Una derrota de Michelle Bachelet, de Atria, de Loncón, de Baza, de Esquella, de Pólitzer, de Stingo, de Daza, de Baradit. ¿Y cuánta persona tuvo pito que tocar en los últimos meses? El gobierno está muy débil y lo será aún más si es derrotado. En política voy a decir algo obvio, las derrotas significan pérdida de poder, pero hay derrotas y derrotas. No es lo mismo perder por 4 puntos que por 6 o 10. La magnitud de la derrota estará en relación con la pérdida de poder. El presidente Gabriel Boric, atención con esto, ha estado conversando con la oposición en los últimos días y han llegado a algunos acuerdos en caso de triunfo del rechazo. ¿Qué acuerdos? Un discurso sobrio el domingo en la noche y además no muy tarde para que no haya tensiones, un discurso de unidad nacional. Son esos discursos típicos de la política latinoamericana. No hay ganadores ni vencidos, sino unidad para hacer las cosas en que nos reconocemos. El día lunes, ya está acordado, el día lunes habrá una reunión en La Moneda con los líderes de los partidos de la oposición, los presidentes de los partidos opositores. Una exigencia hecha por la oposición es que no estén presentes en esa reunión ni Isquia Siches ni Giorgio Jackson. El pedido es que sean fumigados de La Moneda. También le pidieron un cambio de gabinete acorde con la nueva realidad. Es lo que yo les decía, las derrotas se pagan con pérdidas de poder. Ya hay acuerdo, además, que el proceso constituyente debe continuar. Desde el punto de vista formal, el presidente tendrá participación en convocar a reiniciar el proceso constituyente. Hasta ahí, porque el poder pasará al Congreso, incluyendo además el vilipendiado Senado. Y se me olvidaba, en caso de rechazo, el Senado va a sobrevivir, ese ya hay un acuerdo, y por lo tanto el Senado, que ya estaba en el pasillo de la muerte, próximo a ser guillotinado, va a ser salvado. Otras exigencias de la derecha, en las conversaciones con Gabriel Boric, que la reforma tributaria no solo sea recaudatoria, sino que cuide el emprendimiento, la inversión y el crecimiento, y que los fondos de pensiones normativamente, en cualquier legislación futura, se contemple la propiedad de los cotizantes. Las conversaciones, usted comprenderá, tuvieron intensidades. Y una cosa más, Gabriel Boric propuso a los jefes de la oposición que en caso de rechazo, el nuevo proceso constitucional tome como base el proyecto constitucional rechazado, la constitución que se plebiscita. Los jefes de la oposición le dijeron que no sea ingenuo,